y estudiantes del Colegio Forjadores a nuestro primer tutorial de la guía 1. Nuestra modalidad de trabajo será a través de esta plataforma, donde podrás encontrar las explicaciones pertinentes para poder entender las guías que se están subiendo a la página de nuestro Colegio Forjadores. Entonces vamos a ver el desarrollo de la guía 1. Ya. Bueno chicos, bienvenidos, ¿cierto? Nuevamente a nuestra clase, ¿cierto? Y vamos a empezar, ¿cierto? Con nuestra clase cinemática. Recuerden que es el segundo medio B, ¿ya? Cualquier duda ya mandé el correo a sus apoderados, así que de esta manera nos vamos a estar comunicando, ¿ya? Esperamos que podamos todos aprender de esta manera, chiquillos, porque igual ha costado quizás ponerse un poco como de acuerdo en cuanto a cómo vamos a hacer nuestra modalidad de trabajo, pero esperemos que andemos bien, ¿ya? Bueno, sabemos que la cinemática, ¿cierto?, es lo que vimos en la última clase de física. Es el área, ¿cierto?, encargada de estudiar el movimiento, ¿ya? Y bueno, nuestra última clase, ¿cierto?, nosotros vimos los descriptores del movimiento, ¿ya? Como son la posición, la trayectoria, el camino recorrido y el desplazamiento, ¿ya? Recuerden que la trayectoria tenía que ver con la forma de la curva, ¿ya?, que se realizaba. En este caso, en línea recta, ¿ya? Trayectoria, forma de la curva, ¿ya? Y el camino recorrido era, ¿cierto?, todo lo que recorría, así literalmente lo que recorría, ¿ya? Si yo, por ejemplo, iba de un punto y volvía al mismo punto, el camino recorrido sería el camino de ida y el de vuelta. En cambio, en desplazamiento, ¿cierto?, nosotros veíamos que era posición final menos posición inicial, ¿ya? Y qué posición, ¿cierto?, era un punto del vector, x, y. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un resumen de los descriptores más importantes de movimiento, ¿ya? Ahora, acá, ¿cierto?, tenemos varios conceptos, ¿ya? Yo les pido disculpas por haber enviado una guía quizás con tantos contenidos, pero los vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases, así que no se espanten, ¿ya? Lo importante es que aprendamos a ver cómo vamos a adecuarnos a esta modalidad de trabajo. Entonces, acá ¿qué tenemos? Lo que les decía, ¿cierto? Nosotros decíamos, ¿cierto?, que existían distintos tipos de descriptores de movimiento, y uno de ellos, ¿cierto? Bueno, acá tenemos la diferencia entre lo que es la rapidez y la velocidad. La velocidad, esa flechita de arriba, representa un vector, ¿ya? Y sabíamos que la velocidad, ¿cierto?, es desplazamiento dividido tiempo. En cambio, la rapidez, ¿cierto?, tiene que ver con el camino recorrido y el tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a ver al final, pero les voy a hacer un pequeño spoiler, ¿ya? Yo voy a utilizar, ¿cierto?, en cinemática, voy a utilizar esta ecuación que se llama itinerario. Esa X representa la posición en ese tiempo, ¿ya? Posición en ese tiempo va a ser igual a la posición inicial, donde yo parto, ¿cierto?, más la velocidad inicial, por eso es 0. Ese 0 representa algo inicial, desde donde parte, que es lo que llevaba inicialmente, por el tiempo, ¿ya? El tiempo, ¿en qué tiempo está? Ya, acá, ¿cierto?, es importante que recordemos algo que deberíamos haber visto en primero medio, pero como no sé si todos lo vieron, igual lo recuerdo, que velocidad es igual a la distancia partida en tiempo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Dos vehículos A y B se mueven en sentidos opuestos como se muestra en la figura, ¿ya? Uno va, ¿cierto?, hacia un costado y otro va hacia otro costado, ¿cierto? Ahí tenemos norte, sur, este, oeste, o sea, este va al este y este va al oeste, ¿ya? Este va a 30 kilómetros y el otro va a 45 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, que es la velocidad, 45 kilómetros por hora, ¿ya? Dice, si el vehículo A se mueve al este, ¿ya?, con una rapidez de 30 kilómetros por hora, y el B se mueve hacia el oeste con una rapidez de 45 kilómetros por hora, determinar la velocidad de A y B en metros por segundo, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, tenemos que, acá nos piden que transformemos de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Entonces, la clave está, ¿cierto?, en que
nosotros tenemos para convertir de kilómetros a hora a metros por segundo, multiplicamos simplemente por 10 partido en 36, ¿ya? O sea, estamos pasando los kilómetros a metros y las horas a segundo, ¿ya? Por lo tanto, para simplificar, simplemente multiplicamos por 10 partido en 36, ¿ya? Ahora, si fuera al revés, si tuviéramos que convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente multiplicamos al revés, ¿ya? Multiplicamos por 36 partido en 10, ¿ya? Entonces, ¿qué se hacía acá? Teníamos que convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo se hace eso? 60 por 10 partido en 36 va a ser igual, ahí hacemos, ¿cierto?, toda la suma recta, todo el ejercicio, ¿cierto? 10 por 60 partido en 36, ¿cierto? Se simplifica lo que hay que simplificar, si hay que simplificar algo, y me da 16,6 periódicos metros por segundo, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, yo convertí kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? Si yo quiero convertir 20 metros por segundo a kilómetro, lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo, pero ahora, ¿cierto?, sabiendo que es 36 partido en 10, ¿ya? Y ahí me queda en kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, si en los ejercicios, perdón, si en los ejercicios yo les pedía, por ejemplo, transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente se multiplican los kilómetros por hora por 10 partido en 36, ¿ya? Para transformarlo a metros por segundo. Ya. Sabemos, ¿cierto?, que estamos estudiando un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Cuál es la característica, cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Que tenemos una velocidad y una rapidez constante, ¿ya? Es directamente proporcional, o sea, si nosotros viéramos un gráfico, ¿cierto?, esto aumentaría de manera directamente proporcional, ¿ya? Entonces, y acá está lo que yo les decía, ¿cierto? La ecuación itinerario, ¿ya? Esta es una función afín, ¿ya? Ahí el profesor de matemáticas yo creo que puede explicarle lo que es la función afín, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan, chicos, que esto representa, ¿cierto?, esa posición en este tiempo, ¿ya? En ese tiempo determinado, ¿ya? T representa el tiempo. Entonces yo sé, ¿cierto?, la posición de una partícula, ¿ya? Una partícula, o cualquier objeto, una persona, en ese mismo instante, ¿ya? Por lo tanto, y bueno, lo que les decía, x0 representa la posición inicial, b0 representa la velocidad inicial y esto representa el tiempo, ya lo habíamos dicho, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto, los dos vehículos, ¿cierto?, del ejemplo anterior, se encuentran separados por una distancia de 500 metros, ¿ya? Esto es según un sistema de referencias, ¿ya? Aquí es menos 200 y acá se encuentra a 300 metros, y esto es 0, ¿ya? Pero ustedes saben que la distancia, ¿cierto?, no se mide en menos, ¿cierto? No se mide en menos 200, o sea, la distancia, ¿cierto?, no es un vector. Por lo tanto, ¿cierto?, sabemos que esos 500 metros, ¿cierto?, son 300 y 200. Ahí están los 500, ¿ya? Los 500 metros. Lo que sí es importante aquí considerar que la velocidad sí es un vector, ¿ya? Así que sí depende de dónde está ubicado, ¿ya? Y eso va a influir mucho en nuestra ecuación itineraria. Ahora les voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces se coloca el origen de manera que las posiciones del vehículo A es menos 200 y B 300, ¿ya? Entonces yo tengo que escribir la ecuación itinerario para esto, para este fenómeno que yo estoy observando, ¿ya? Entonces acá es súper importante que recuerden algo, ¿ya? Derecha es positivo, ¿ya? Si mi ecuación, ¿cierto?, si yo veo que un vehículo se desplaza hacia la derecha, va a ser positivo, ¿ya? Si yo veo que un vehículo se desplaza hacia la izquierda, es negativo, según mi sistema de referencia, a eso me refiero. Si se desplaza hacia arriba, en el sistema de referencias va a ser positivo, y si se desplaza abajo, según mi sistema de referencia, va a ser negativo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque después, ¿cierto?, ustedes van a ver que cuando tengamos que estudiar estos fenómenos,
si se desplaza hacia la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Va a influir, va a tener distintos signos, ¿ya? Entonces, tenemos que escribir la ecuación itinerario para esto. Sabemos que está la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Esta ecuación, entre paréntesis, nuevamente hago spoiler, es solamente para movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Cuando nosotros veamos movimiento rectilíneo acelerado o cuando veamos otro tipo, ¿cierto?, de fenómenos, vamos a ver que van a ir cambiando, ¿cierto?, estas ecuaciones, ¿ya? Pero ahora simplemente estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Se escribe de la siguiente manera. La posición de A, ¿cierto?, en ese instante va a ser igual a 200 menos, ¿por qué menos? Porque el auto hacia dónde va, hacia la izquierda, por tanto es negativo y la velocidad es un vector, ¿ya? Por lo tanto, menos 45 kilómetros partido en hora por t, ¿ya? Menos 45 kilómetros por hora por t, ¿ya? Así se debería escribir, ¿cierto?, la ecuación itinerario para este autito, el rojito, ¿ya?, que va, ¿cierto?, hacia la izquierda. Mi autito que va, ¿cierto?, el autito escolar, que va hacia la derecha. Muy gringo el autito, ¿cierto?, que va hacia la derecha. Vamos a ver, ¿cierto?, que su posición inicial, ¿cierto?, según el sistema de referencia, está en 300, ¿ya? Más, ¿cuál es la velocidad que lleva? 30 kilómetros por hora. ¿Por qué más? Porque va hacia la derecha, es positivo, ¿ya? Por t, ¿ya? Ahora, importante, ¿qué pasa? En uno de los ejercicios yo les expliqué, ¿cierto?, que estos autos ambos se iban a encontrar. Y cuando ambos se encuentran, ¿cierto?, ahí cambia la cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ambos se encuentran yo puedo, ¿cierto?, hacer una igualdad de estas dos ecuaciones y determinar, ¿cierto?, en qué tiempo se encontraron. Entonces, cuando yo igualo, ¿cierto?, estas ecuaciones y determino en qué tiempo se encuentran y me da el tiempo, ¿cierto?, t igual al tiempo, porque si aquí se fijan el tiempo, ¿cierto?, es incógnito, pero si yo igualo estas dos ecuaciones voy a despejar el tiempo, ¿ya? Y ese tiempo después, por ejemplo, yo puedo reemplazarlo en una de estas dos ecuaciones y me da la posición exacta donde esos dos autos colisionaron, por ejemplo, ¿ya? Así que así se hacen este tipo de ejercicios. Espero que les haya servido, chiquillos.